Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Disfruta del espectáculo. Les contaré la noticia de que se sorprenderán por Keran Bürsin, la querida actriz de las pantallas, que es nuestra noticia de hoy. Estoy detallando las noticias. No te olvides de verlo hasta el final. Entró en nuestra vida hace 8 años, habiendo progresado con confianza en su carrera como actriz. No duda en probar diferentes campos, desde el drama hasta la comedia. Además de su éxito profesional, hace oír su voz sobre los derechos de las mujeres, aboga por políticas feministas y piensa en problemas mundiales. Nos reunimos con Keran Bürsin, que apareció en 2 series de televisión y una película publicitaria este verano, y hablamos sobre sus nuevos proyectos, su vida y su amor. No creo que sea sexy. No me veo de esa manera, y no quiero verlo. Tonterías. Talentoso, guapo, sensible. No le gusta entrar en patrones, no se contrae a sí mismo, habla como si viniera de dentro. No hay tal cosa como perfecta, y no debería haberla. Es hermoso con defensas humanas, dice. Dex se reunió con Keran Bürsin la semana pasada. Se ha extendido un poco el cabello para su nueva serie, y se ve genial en ella. Los calcetines rosas atraen mi atención. Se habló mucho en las redes sociales de que llevaba un traje rosa en el comercial. Me gusta el color rosa empolvado. ¿Por qué no debería ponerme lo que me gusta? Estamos locos. Ahora tenemos que deshacernos de ellos. Estos códigos son incorrectos, dijo Bürsin. Recientemente cumpliste 34 años. ¿Qué deseabas para tu nueva era? Le gusta estar agradecido y creo que es importante. Pero el estado del mundo me está decayendo mucho en estos días. Despertémonos, ese es mi deseo. Creo que debemos proteger al mundo. Muchas de las cosas que hemos estado haciendo le están causando mucho daño. Han cambiado las cosas en la forma en que ves la vida a medida que envejeces. Después de los 30 años, los años fluyeron muy rápidamente. Es como si tuviera 22 años el otro día. Pero lo más importante era encontrar la paz interior. Lo entendí. ¿Lo encontraste? Sí, en realidad, no fue difícil. Lo que lo hace difícil es la vida que vivimos y el sistema que se nos impone. Pero si entiendes lo que es importante para ti en la vida y lo que no es importante, también comienzas a cambiar. O voy a vivir mi vida de la manera que no quiero, o de la manera que quiero y soy. Es necesario elegirlo. Si bien hasta ahora has interpretado personajes de aspecto más fresco, este año te has encontrado con trabajos muy cómicos. A diferencia de muchos jugadores, te has convertido en un tipo imperturbable y divertido. Por eso me contaste todo esto. Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? Es hora de probar cosas diferentes, dije. En realidad soy ese tipo de hombre. Pero siempre he sentido la presión de estar en un molde. Lo natural es atractivo. ¿Por qué? Imposición de la industria. Se están imponiendo muchas cosas. Si haces algo, te dicen, esto está mal. ¿Según quién? Necesitamos más libertad. También me interesan los temas activistas. Cuando lees sobre la sociedad patriarcal, también ves que el sistema y el sistema no están de acuerdo. No quiero apoyarlo. Quiero ser yo mismo, estar detrás de lo que creo. Eres muy natural en tus cuentas de redes sociales, no tienes una preocupación de me vería feo. Sin embargo, hoy en día muchos jugadores son similares entre sí con filtros. Y el monotipo de los jugadores. Según mi filosofía, está mal. ¿Y quién es hermoso para quién, y quién es feo para quién? Lo principal es ser natural. Lo natural es atractivo, sincero. La perfección no existe, y no debería existir. Es bueno con las defensas humanas. Es bueno ser natural, pero también eres uno de los hombres más sexys del país. ¿Qué tipo de ego crea ser alguien que gusta a tanta gente? Si te quedas atascado en él y te enfocas en él, se crea un ego. Es agradable que me gusten,
pero ese no es mi enfoque para mis objetivos. Y no creo que sea sexy, de verdad. No me veo de esa manera, y no quiero verme a mí mismo de esa manera. Tonterías. No soy un romántico en los patrones a los que estamos acostumbrados. Has retratado personajes que han estado enamorados o enamorados de ella durante muchos años. Mientras tanto, has podido resolver la relación hombre-mujer. El equilibrio es importante en las relaciones y en la vida, lo entiendo. Has resuelto el amor. No sé. No dejes que el amor se desentrañe. La última vez que hablé contigo, dijiste, no hay amor. Entonces nos enteramos de su relación con Handercel. ¿Qué ha pasado? A veces tienes que dejar que la vida fluya. Están protagonizando juntos la serie de televisión Tocas a mi puerta. ¿Cuál es el efecto de actuar en el mismo trabajo en la relación y actuar? Ambos abordamos nuestro trabajo con profesionalismo. Según yo, Hand y todos los que hacen esta profesión, el profesionalismo entra en juego en este negocio. No voy a trasladar mi vida personal al trabajo. Él es el personaje de Eda, yo soy Serkan. ¿Ha cambiado algo en el trabajo? No ha cambiado. ¿Eres un romántico o un hombre de lógica? Soy un romántico, pero no soy un romántico en los patrones a los que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque soy una defensora de la política feminista. Ese romance formulista a veces proviene de un lugar muy patriarcal. Perdí a mi mejor amigo en un accidente. Vas a América a una edad temprana, y empiezas a actuar allí. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasaría si no fueras? ¿Habría tenido la oportunidad de actuar o lo habría hecho? Me pregunto. Viniste a Turquía desde allí en un momento en que todo el mundo intentaba abrirse al extranjero. ¿Alguna vez has sentido remordimiento? He estado. Hasta yo estoy agradecido. En realidad, un mal incidente que me causó venir aquí. Perdí a mi mejor amigo en un accidente. ¿Cómo y cuándo nos iremos es algo que no sabemos? Ese incidente me hizo darme cuenta mejor. Soy turco y casi nunca he vivido en Turquía. Me hizo sentir un poco carente en términos de mi identidad y mi humanidad. Vine a completar esta deficiencia y alejarme de allí un poco después de la pérdida de mi amigo. Al principio fuiste criticado por tu turco. ¿Alguna vez te has desanimado? No, algunas de ellas eran las críticas correctas. Dije, tengo que empacar esto, y trabajé. Pero un día tuve una cosa. Aún no he hecho ningún proyecto. Fui a una entrevista. Hice una frase, uno de ellos dijo, no puedes hacer nada aquí con tu turco. Pero entendería si dijera, no puedes hacer este papel. Ese comentario fue extraño. A partir del cine en blanco y negro, cuando todavía no había sonido, la gente estaba viendo películas y captando la sensación. Actuar es compartir sentimientos por mí. Se arrepintió esa persona más tarde. Nos conocimos años después y se disculpó. No hay nada malo en guardar rencor. Ya creía que me convertiría en actriz. Faltándole el respeto a mi línea roja. ¿Te gusta vivir tu vida de una manera planificada o en un flujo? Me gusta hacer planes, pero no planeo todo. Incluso si algo que quiero no es lo que quiero, confío en el universo. La palabra mejor es tan hermosa en turco. Esa mentalidad me relaja. Algunas cosas no están bajo su control, no están sucediendo. Lo principal es amarte a ti mismo y seguir adelante. ¿Cuál es tu línea roja? Respeto. Todo comienza con respeto y empatía. Gracias por ver mi vídeo. Despedir.